Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. En esta mañana damos honra y gloria a nuestro Dios por darnos la oportunidad, una vez más, de estar delante de su presencia. Saludamos a nuestra hermana María Alejandra de la Argentina y su esposo Daniel Vergara. Dios les bendiga en esta mañana un poco fría, pero como dice el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. El día de ayer concluimos el verso 27 del capítulo 19 de Lucas. Hoy vamos desde el verso 28 en adelante hasta donde alcancemos. Amén. Y comenzamos la lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Este es el capítulo 19, verso 28 en adelante de Lucas. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vamos a detener un poquito en estos primeros versículos. Por lógica, en el contexto inmediato de aquellos tiempos, cuando entraba un vencedor, un rey, a una ciudad, montaba un caballo y era vitoreado por el pueblo. Pero aquí hay algo extraño para aquellos que no conocen la Escritura. ¿Por qué Jesús decide tomar un pollino de Anna, hijo de Asna, y entrar a la ciudad de Jerusalén? Me viene a mi mente lo siguiente. Fíjese que Jesús en una oportunidad dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Y es que la entrada del Mesías se produciría como Jesús lo hizo. ¿Y sabe por qué? Era una señal para los que conocían la Escritura. He aquí tu rey viene, humilde, sobre un pollino. Esto estaba escrito. Era la señal para que le reconociesen que Él era el que las Escrituras habían designado. Y va cumpliendo también la palabra. Pero era una señal para aquellos que sí conocían la Escritura. Y hay una importancia, hermanos y hermanas, en conocer la Escritura. ¿Ven? Porque cuando conocemos la Escritura no somos engañados. No somos engañados. La
Escritura dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en el libro de Daniel. ¿Cómo conocemos nosotros, hermanos amados, si esto es real o no es real? Si no conocemos la Escritura. Ve la importancia. Jesús podría haber entrado a un caballo, podría haber entrado a pie, pero estaba escrito. ¿Para qué? Para los que conocían la Escritura, para aquellos que anhelaban y esperaban al Mesías, que el Mesías entrase ahí a la ciudad de Jerusalén. De esta manera. Así también en estos tiempos, los que esperamos, los que aguardamos la venida del Señor, o cuando el Señor nos retire de esta tierra a través de la muerte, debemos estar prestos a las señales escriturales que nos dejaron nuestros profetas, nuestros apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no lee, si usted no conoce, ¿cómo va a conocer las señales? Jesús advierte de estos tiempos, antes de la venida del Hijo del Hombre. Se casarán, se darán en casamiento. La maldad habrá aumentado. Sí, la maldad habrá aumentado. Entonces, ahí la importancia de las cartas doctrinales inspiradas por el Espíritu de Dios a nuestros amados apóstoles y verdaderos apóstoles, no como aquellos falsos que se han levantado a través de los tiempos profetizando mentira y engaño. ¿Se fijan? Aquellos que sabían esto, como Simeón, cuando fue movido por el Espíritu y llegó al templo, o Ana, que esperó muchos años, enviudó y esperó fiel la aparición del Cristo. Hay razones fundamentales para no seguir la corriente del mundo y seguir la voz de Dios. Los fariseos querían hacernos callar, pero Jesús les dijo, si estos callaren, las piedras clamarían. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza conoce a su creador. El salmista dice que los árboles dan palmadas de aplauso. Aleluya. Que los ríos, que el mar, la naturaleza misma dice que gime a una, anhelando ser revestida. Mire qué maravilloso. Por eso que Jesús le dice, si estos callaren, las piedras clamarían. Porque la Escritura dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Y cuál es la razón? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante, hermanos, reconocer los tiempos. Sí, la Escritura nos habla que debemos perseverar en la oración, perseverar en la doctrina y entender los tiempos. Discernir los tiempos que estamos viviendo. Hoy día muchos se quejan por el tiempo en que vivimos. La maldad, la apostasía, que para nosotros debería ser una señal
natural de que el tiempo está cerca. Y deberíamos, como dice la Escritura, erguíos, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Pero muchos se quejan de esto, pero nada hacen, no se mueven. No, hermano, esto debería impulsarlo mucho más, a apegarnos más al Señor, a propagar más el Evangelio. Las situaciones, hermano, que nos parecen a nosotros, que no son cuerdas o que no concuerdan con la Escritura, deberían darnos más fuerza, más ánimo. No desanimarnos que el pastor cayó en pecado, que el hermano, que la... No, no. Esto debería ser al revés. Debería darnos más impulso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribía sus cartas desde la cárcel, no desanimaba a los creyentes. Al contrario, los animaba por la palabra. Pero hoy día las situaciones dejan al creyente ahí, detenido, quejándose como el profeta Jonás, desanimado como el profeta Elías, metido en una cueva. Pero estas situaciones, hermanos, nos deben dar más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque se cumple la Escritura. Sí, se cumple la Escritura. Miradme a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué voy a desmayar si el pastor o acá o han adulterado la doctrina? Al contrario, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lloró Jesús porque Israel no le conoció. No conoció el tiempo de la visitación, de la venida, como cuando los ángeles cantaron al principio: he aquí os damos nueva de salvación, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego dice, y entrado en el templo comenzó a echarle fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro, la iglesia no debe desfallecer. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, como dijo el salmista, nosotros debemos estar quietos. Dios bendiga a Yanis Carballo. Debemos estar. ¿Se acuerda cuando Israel fue puesto frente al mar y detrás los egipcios? Empezaron a decir los judíos, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y tú atiende tu vara. Habían orden concretas, reales. Los que conocemos la Escritura por misericordia, sabemos. Y por eso que dice el apóstol Pablo, sed sobrios y velad. Permiso, hermano, un momentito. Ahí estaba golpeando la puerta la perrita. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugente buscando a quién devorar. Entonces la importancia de la Escritura, que nos trae consuelo, que nos trae paz, que nos trae seguridad. ¿Ves qué importante? Pero muchos le hacen asco a la Escritura hoy día. No les gusta leerla.
porque para ellos es difícil vivirla. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que la conozcamos y la vivamos. Vivamos este Evangelio maravilloso, el Evangelio de Jesucristo. Sí, y gloria a Dios por ello. Mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cuevas de ladrones. ¿Sabe? El día de hoy hay muchas casas de oraciones por todos lados. De una u otra manera se han edificado, se han hecho negocios con esas casas, o han hecho negocios en las casas. Han distorsionado la manera del Evangelio. Han presionado económicamente a muchos, lo han empobrecido para hacer grandes mansiones, diciendo, esta es casa de Dios. Se han aprovechado de muchos de una manera mundanal, no siguiendo la dirección de Dios. Pero esas casas un día quedarán vacías, desiertas, porque el Espíritu de Dios no estará ahí para respaldar las ideas humanas y mundanales de aquellos pastores que no tienen temor de Dios y que no consultan a Dios para hacer las cosas, sino que se dejan llevar por las emociones, por los sentidos humanos y muchas veces imitando al mundo. Sí, no consultan a Dios. ¿Sabe? Los primeros discípulos no construyeron templos. ¿Usted lo ve? No construyeron lugar, y no, con esto no estoy diciendo, es de la manera que se construye. Ellos no construyeron templos. Ellos iban por las casas. Usted me dirá, pero es que era otro tiempo. Yo no estoy contra que se construya una casa de oración, porque el templo somos nosotros. De la manera, muchas veces presionando a los hermanos a través de ofrendas, de diezmos, ¿sí? Un diezmo inexistente, un diezmo que fue resucitado y fue puesto en la gracia, cuando el diezmo había sido puesto en calidad de muerto en la ley. Los hermanos que daban en un principio, daban de corazón para las necesidades que habían dentro de la iglesia, necesidades alimenticias, no para construir grandes templos, grandes moles. Por eso hoy día hay grandes templos, pero hay hermanos necesitados. Eso reprocha la actitud de este pueblo, que aquella casa que había sido consagrada para él, hoy se estaba ocupando como un lucro para introducir dinero, ni siquiera, escuche, ni siquiera para el pueblo, sino para los administradores, como hoy sucede en muchos lugares. Dios bendiga a nuestros pastores que son honrados, que consultan a Dios para manejar esas situaciones. Hoy, la casa de oración que ha sido consagrada debe ser realmente para Dios, no para poner negocios ni ventas particulares, sino para dejar que la gloria de Dios se manifieste en esos lugares. El verso 47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacer, porque todo el pueblo estaba en suspenso, oyéndole. No había llegado la hora. Dios bendiga a nuestro amigo Germán Reyes Rojas.
No había llegado la hora en que Cristo tenía que ser sacrificado. Pero los sacerdotes hervían de rabia, porque el pueblo lo oía atentamente. Porque Jesús no vino a presentar una religión. Como decía en la mañana, hay muchos que han abrazado una religión vacía. Sí, vacía. ¿Sabe? Porque muchos teniendo una religión buscan en el alcohol, en la droga, en los placeres. Porque ciertamente han encontrado una religión, pero no han abrazado la fe verdadera, la fe de Cristo, la fe de las Escrituras. Por eso es importante este libro bendito que tenemos en nuestras manos. Y aunque muchos hoy día lo han querido desacreditar, yo sigo creyendo en la palabra de Dios, que es real, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Sí, es una espada de dos filos que penetra, que nos dice nuestra condición. Sí, amigo, hermano, no rehuses a oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para tu alma. Hoy día muchos partieron del escenario de esta tierra, se fueron, y sabe, se fueron enemistados con Dios. Y es lamentable, porque tuvieron su oportunidad para reconciliarse. El salmista decía, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo está viviendo su vida usted? ¿En la sabiduría de Dios o en su propia sabiduría? Yo creo esto, yo pienso esto. No, a mí me enseñaron esto. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que el Señor Jesús le bendiga y nos invite a meditar. Y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso, oyéndole. Qué maravilloso es oír la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy día muchos buscan en otras cosas. Y como dije, y lo dice la Escritura, perdón, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Muchos se han suicidado, porque no encuentran razón de sí. ¿Sí? No encuentran la razón de la vida. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque muchos se opongan, aunque la filosofía de este mundo y las huecas sutilezas del mundo se opongan, quiero decirle, amigo, que sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que en ningún otro, escuche bien, hay salvación. No es en los ídolos de esta tierra, en los dioses que los hombres han implantado, en los líderes religiosos, Mahoma, Joseph Smith, Elena G. de White, el Papa, los sacerdotes, los pastores. No, no. En el único que hay salvación es en Jesucristo. Por favor, reconcíliese con Dios antes que sea tarde. No atente contra su vida pensando que en la muerte usted hallará el descanso. Venid a mí todo el que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. El verdadero descanso está en la muerte. El verdadero descanso está en Jesús. Sí, el Silo. Hasta que venga Silo. Aleluya. Y Silo ya vino. El reposo. El verdadero reposo. No es un día determinado de la semana. El verdadero reposo se llama Jesucristo. Que el Señor Jesús le bendiga esta mañana. Y nos vemos por la tarde. Si así Dios lo permite. Paz
de Jesús para usted. No se olvide compartir este programa y darle like. Jesús le bendiga. Bendiciones.